Mes 4, en el tiempo del Eterno. Mes 7, día 9 del 2025. Hechos 13 al 16. Así Pablo y Bernabé fueron por mandato divino y no humano, separados para la obra de llevar las buenas nuevas de salvación, y en ayuno y oración les impusieron las manos y les enviaron, según las instrucciones que el Eterno dio, a ciertos profetas y maestros, que allí estaban estos con ellos. Así fueron gozosos a su misión, enviados por el Espíritu Santo, y fueron a Chipre, llegaron a Salamina, y predicaban en las sinagogas de los judíos, y Juan también con ellos, el de sobrenombre Marcos. Y llegaron a Pafos, y allí, como en toda misión del Eterno, siempre se atraviesa el maligno queriendo estorbar la obra. Así allí había un falso profeta, que era un judío, de nombre Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, el cual era varón prudente, y llamó este procónsul a Pablo y Bernabé, pues él deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero este falso profeta Bar Jesús, que también se le conocía como Elimas, el hechicero, este hombre luchaba por apartar al procónsul de la fe. Y viendo esto, Pablo fijó sus ojos en él, y lleno del Espíritu Santo lo desenmascaró como lo que era, ante todos los allí presentes, como un hijo del diablo, enemigo de toda justicia, diciendo: ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ciertamente, esto es lo que hacen los malignos hijos de Satanás, torcer lo recto ante los demás para lograr así sus propósitos de apartar del real camino a los que con sinceridad buscan al Eterno. Mas el Espíritu Santo, que es el que pone en jaque las potestades malignas, no le dejará avanzar, y sacará de carrera a todo aquel que, instigado por Satanás, estorbe el plan divino. Así pues Pablo añadió: la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por un tiempo. Al instante esto ocurrió, y éste sin ver buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo esto, creyó, y se maravilló en la doctrina del Señor. Así pues Pablo y los demás siguieron su camino a Perge de Panfilia, y siendo sábado, entraron en una sinagoga, y se sentaron allí a escuchar lo que leían, y luego de esto los invitaron a hablar. Y Pablo se levantó, y les habló el recuento desde Egipto, cuando el pueblo de Israel fue liberado, hasta que el Salvador Cristo Jesús vino entre ellos, lo que hizo en su ministerio, su muerte y resurrección, que llegó del linaje de David, que estaba profetizado aún en los Salmos, que no vio su cuerpo corrupción, pues resucitó al tercer día. Les exhortaba a no menospreciar estas maravillas, y así terminando, los judíos salieron, y los gentiles les rogaron que por favor al siguiente sábado le predicase más sobre esto. Así, cuando ya toda la congregación de los judíos se fue, religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, y les persuadían a que permanecieran en la gracia de Dios. Así llegó el siguiente sábado, y se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios por medio de Pablo. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se encendió celo en ellos, y se oponían a lo que Pablo decía, le contradecían y decían que él estaba blasfemando. Pero Pablo y Bernabé valientemente les dijeron a estos opositores: a vosotros primero era necesario que escuchasen la palabra de Dios, mas escuchándola decidieron desecharla, y ahora son indignos de la vida eterna. Ahora pues nos volvemos con los gentiles. Pues así nos mandó el Señor a los gentiles para luz para estos, para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles se regocijaron con estas palabras, y alababan al eterno Dios.
y creyeron todos los que estaban predestinados para vida eterna. Y la palabra del Eterno era predicada por toda aquella región. Mas los judíos opositores buscaban manera de acallarles, instigaron mujeres piadosas y honorables, pero que seguían hombres, y los tomaban por ley ante ellas, y los principales de la ciudad, los que aman sus puestos, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Así, Pablo y Bernabé sacudieron sus pies para no dejar en su calzado ni el polvo de aquel lugar, y se fueron a Icono. Así como fue, es y será. La real verdad por el clero, los seguidores del clero y los que aman los puestos, nunca será aceptada. Y ya sabemos lo que debemos hacer en referencia a esto. Esta persecución no disminuyó el gozo de los discípulos, pues ellos estaban llenos del Espíritu Santo. El rechazo y la persecución no disminuye la realidad y la paz en el que vive aferrado a Cristo Jesús. Al contrario, lo afirma más, pues lo perseguido es porque es real, el real camino. Lo bienvenido es el error y la mentira. Así pues, bienaventurados somos cuando nos persiguen, nos maltratan y nos maldicen por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Pues todos los que persiguen a los verdaderos hijos de Dios son hijos del diablo. Así pues, el que escucha y no quiere recibir la verdad, sacudid el polvo de vuestros pies y id fuera de ahí, pues ciertamente su suerte de perdición está sobre éste echada. Pues cosa grande es despreciar y rechazar al Espíritu Santo. Mas la palabra fiel y verdadera no podrá ser detenida jamás, pues como torrentes de agua se abren paso ante todos, y así como fue, es y será hasta el fin. Luego de esto, aconteció que Pablo y Bernabé entraron a Iconio, en una sinagoga de los judíos, y una multitud de judíos y griegos creyeron, pues la real verdad cuando llega al alma que la anhela, queda fija en ella, como dos imanes que al estar cerca se juntan, y luego es muy difícil de separar. Mas siempre habrá aquellos que aunque la verdad esté frente a ellos, no creen. Su espíritu está entretejido por la araña mortífera, la cual mata al huésped para devorarlo. Así la incredulidad más acérrima es la de adentro, como lo fue con Jesús, de adentro del Sanedrín, de los que supuestamente debían conocer, pues según eran los doctores de la ley, estos fueron los que buscaban acallarle, incitando al pueblo, para según detenerle y matarle. Mas nada pasa si no es en el tiempo divino, pues el mundo, el tiempo de éste, no se rige por mortales, sino por la deidad, y la deidad rige el plan humano, pero el humano, no el divino. Así que los de adentro, aquellos que decían ser judíos y no lo eran, los incrédulos e incircuncisos de corazón, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mas Pablo y Bernabé se mantuvieron allí mucho tiempo, hablando fervientemente la palabra del eterno Dios. Y el testimonio era evidente, pues muchos milagros y señales fueron hechos a través de ellos por el Eterno, y esto era innegable. Mas aún así la ciudad estaba dividida, pues cuando llega a la real verdad zarandea, esto es inevitable, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Mas la incitación de los que debían reconocer la luz, la despreciaron, juntándose con los gentiles y con sus príncipes, o sea, los de más alto rango entre ellos, se sintieron fuertes para enfrentar a Pablo y Bernabé y apedrearlos. Mas el Hijo de Dios nunca debe enfrentar la provocación, sino irse y seguir llevando la palabra en otro lugar. Cuando se tira la red,
caen peces buenos y malos, y hay que desechar lo malo y quedar con lo bueno. Mas también, al tirar la red, no se pesca todo de una vez, todo lo que hay en ese cuerpo de agua. El pescador inteligente tira a derecha y a izquierda, adelante y atrás, a tiempo y fuera de tiempo, y este que así hace, siempre tendrá pesca en la red. Pablo y Bernabé sabían esto, y se fueron de allí a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la tierra de sus alrededores, predicando las buenas nuevas de salvación. Allí en Listra, un hombre cojo desde el vientre de su madre, Pablo le vio y notó la fe de este hombre, y en el nombre de Jesús le curó. Al ver esto, los de Listra comenzaron a declarar que estos eran los dioses que ellos adoraban en forma de hombres, que habían ido allí a donde ellos. Aquí vemos los dos extremos. Primero, les querían apedrear según por herejes, y ahora les querían adorar porque según ellos eran dioses. Así es el trabajo del maligno. Busca detener a toda costa la verdad por la fuerza, y si no lo logra, cambia de táctica y usa el orgullo y el sentimentalismo. Y rápidamente otorga títulos a quienes desea implantar el orgullo en ellos para así renombrarlos entre los hombres. Por eso comenzaron a llamar a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, pues Pablo era el que hablaba. Así, el sacerdote pagano quería matar toros con el pueblo en ofrenda a ellos. Pero Pablo y Bernabé, que ya habían salido del otro lado opuesto a esto, se apresuraron a dejarles bien claro quiénes eran y que ellos no eran dioses paganos de los cuales ellos mismos le declaraban que debían apartarse de esas vanidades, y expusieron ante ellos el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, y que por él tenemos toda buena dádiva. Pero con toda la exhortación aclaratoria, aún seguían insistiendo, pues cómo no, si un guía ciego le siguen ciegos, ambos caerán en el mismo hoyo. Pablo y Bernabé hasta habían rasgado sus ropas ante aquella tal herejía, mas el mal es insistente. El maligno tiene un doctorado en engaño y sacar de balance las cosas, y presiona para ver por dónde puede entrar, para destronar la verdad en el que es fiel a Dios. Por eso el Eterno nos dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pablo y Bernabé luchaban contra esto, resistiendo ellos y luchando para que éstos desistieran de hacer sacrificios ante ellos. Y mientras la lucha era recia entre el bien y el maligno presionó más su técnica. Si no los hago desistir, los destruiré. Esto, en especial, era con Pablo, pues él era el comisionado por Dios para los gentiles, y el enemigo estaba ensañado con él por causa de arrebatarle sus súbditos y llevarlos a los pies de Jesús. Así que el enemigo obró en los de adentro, con los judíos incircuncisos de Antioquía y de Iconio, que ya buscaban el mal de los apóstoles, y estos se juntaron y fueron ahí a Listra, donde estos estaban, y con engaño y falso testimonio, que es la única arma que puede usar el maligno contra la real verdad, incitaron al pueblo, y ahora de quererlos adorar, los llevó otra vez al otro extremo, apedreando a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí por muerto. Qué terribles cosas hace hacer el enemigo a aquellos que desechan la palabra de verdad, la verdad real de Dios y no de hombres, porque muchos creen que la verdad es tal cual la aclaman los hombres de renombre, los lucrados por el pueblo a expensas de venderlos por precio, como ya lo hicieron una vez y pronto volverán a hacerlo. La verdad divina no es ecuménica, no viola los principios divinos, se para sobre la roca y crece en ella. Nunca edifica sobre la arena, como lo ha hecho la SDA corporativa, que desechó como los judíos la piedra angular, porque lo que fue
es y será. Mas la piedra, no cortada por mano humana, inminentemente vendrá y destruirá todo soberbio que desechó su soberanía de creador de los cielos y de la tierra. Tanto judíos como gentiles, soberbios en su propia opinión, que incitan al pueblo a desechar la verdad, y así que impere el error, para que Satanás haga cosecha de muerte con todos los que le sigan. O te compran, o te quieren destruir. Mas los verdaderos hijos de Dios no nos interesa nada terrenal, pues tenemos fijos nuestros ojos en la patria mejor, y ya estamos muertos en Cristo Jesús, y esto echa fuera el temor. Mas hay de aquellos que se coliguen con los empoderados para perseguir la verdad eterna, y a quienes Dios ha comisionado a llevar para despertar al pueblo, pues éstos, cuando menos se lo esperen, serán investidos por plaga que los consumirá. Así Pablo, allí tendido, agonizante, los discípulos lo rodearon y le animaron, y éste se levantó y entró en la ciudad a recuperar fuerzas, y al día siguiente partieron. De allí salieron para Derbe. ¿Cuántos, luego de pasar por una experiencia así, habrían seguido la misión? Mas Pablo y Bernabé sabían en quién habían creído y reconocían lo vital de la misión encomendada. Así deponiéndolo todo, cansancio, dolor, avanzaron a todo galope tras la meta en Cristo Jesús. Por eso debemos correr la carrera de tal forma que la ganemos, no dando golpes al viento, sino que cada paso sea firme y cuente, para deponernos nosotros y que Cristo Jesús nazca en nosotros, para que así en Él podamos ser luz para alumbrar el camino de otros, y éstos también puedan gozar de la vida eterna. Así en Derbe predicaron con todo, y golpes visibles e invisibles a los ojos humanos no detuvieron su deber, sino que enseñaron a muchos, y se volvieron otra vez a Listra, a Iconio y Antioquía, por amor a los creyentes, para confirmarlos en la fe, y allí les exhortaban que a través de muchas tribulaciones es que irían a entrar en el reino de los cielos. Por eso el reino de los cielos se arrebata con violencia, no por violencia de los vencedores, sino por la violencia que los incircuncisos, los que dicen ser judíos y no lo son, hacen contra los verdaderos hijos de Dios. Pero estos firmes y hacia adelante van, aunque dejen su sangre en el camino, y aunque agonizantes por el poder de Cristo Jesús lleguen a la meta, y aún sin vida, mas lo realmente importante es llegar. Así confirmaron Pablo y Bernabé a los creyentes en estas ciudades, y pusieron por ancianos en las iglesias hombres que luego de oración y mucho ayuno, pidiendo dirección divina, los encomendaron al Señor, pues eran fieles en lo que habían creído. Luego pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y navegaron a Antioquía predicando la palabra. Y habiendo llegado a su destino, reunieron a la iglesia, y les contaron todo lo que habían vivido y lo que Dios había hecho con ellos. Y gozosos todos alababan al Eterno por haber abierto la puerta entre los gentiles, y allí descansaron, quedando mucho tiempo con los discípulos. Pablo, inquebrantable de cuerpo y poderoso en el Espíritu Santo, no fue a acostarse a recuperarse luego de semejante apedreamiento que lo dejaron, porque pensaban que éste estaba muerto. No, él descansó una noche, y al otro día partió a la misión, y solo se dio el permiso de descansar al terminar la misión de dicho recorrido. Aprendamos de esto. Veamos a nuestro alrededor. Todo declara que el fin es inminente, y hay que luchar por mostrarles a otros el camino de la vida. Tenemos que mostrarles el salvavidas, mas no podemos mostrar lo que no tenemos. Primero, tenemos que tenerlo nosotros, asirnos
de este salvavidas, para luego mostrarles a otros cómo ellos también lo pueden obtener, para que así por el poder del Espíritu Santo estos también puedan ser sellados para salvación. Por eso es necesario que el que vaya a entrenar sea entrenado primero, pues si no, al primer embate caerá y hará caer a otros. Tanto la misión como la estrategia y el balance lo determina el Eterno en su obra, porque es su obra y no nuestra. Los que llevamos la palabra de salvación necesitamos de un Salvador igual que cualquier otro humano, pero en el camino tendremos dificultades de extremismos, y como solo Cristo Jesús es capaz de enseñarnos el real balance, a Él es que debemos acudir. Así que ahora vemos a los que predicaban a los hermanos creyentes que sin circuncisión según la ley de Moisés, la circuncisión al 8º día del prepucio de todo varón, no podían ser salvos. Y cuando Pablo y Bernabé llegaron y escucharon esto, ellos que habían visto y vivido ya el equilibrio según el plan del Eterno, tuvieron una contienda grande con estos que enseñaban de esta manera. Y como la contienda no acababa, determinaron ir a Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos a tratar la situación. Mas los que el Eterno les dirige nunca van por el camino en ociosidad. De ida hacen unas cosas y de vuelta hacen otras. Así que de camino a Jerusalén pasaron por Fenicia y Samaria, llevando las gozosas nuevas de la conversión de los gentiles, y todos unánimes se gozaban en esto. Así llegando a Jerusalén contaron a todos las nuevas que Dios obró en favor de ellos y otros. Mas de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo que era necesaria la circuncisión, según la ley de Moisés. Así es el que cree, pero con preconceptos, el que acepta, si sus pensares son aceptados también. Mas la verdad es progresiva y va en aumento hasta que el día es esclarecido. El que quiere quedar en la penumbre tropezará y caerá. Como hijos del Eterno, podemos tener diferencias y debatir entre ellas, mas nunca esto será con violencia, sino que con oración y humillación ante Dios, y teniendo evidencias del poder de lo alto, buscando el bien entre todos, nunca rebajando la verdad, sino más bien exaltándola, justificando al Eterno Dios en todo, entendámoslo o no. Así avanzamos en pro de que la verdad sea expuesta con claridad y sea triunfadora, no por nuestras fuerzas, sino por el testimonio de Cristo Jesús a través de nosotros. Así se caen barreras, preconceptos, se destrona la prepotencia, el orgullo y la competencia. Tentáculos estos malignos prestos a instigar las más incandescentes hogueras de pleitos y contiendas que van desde las palabras oeces hasta golpes o muerte, pues Él divide para conquistar, y el que le da paso será vencido por Él para destrucción de sí mismo y de otros. Así la obra del Eterno llevará oprobio a través de esto, cosa que nunca debiera pasar entre los reales hijos de Dios. Mas entre los que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son, pasa, mas en los reales hijos de Dios nunca debe pasar. Así Pedro y los demás escucharon, y Pedro testificó de que él mismo al ir a la casa de Cornelio vio cómo éstos recibieron el Espíritu Santo sin circuncisión y aún sin bautismo previo. Esto quedó allí como ejemplo de los de la 11ª hora, cuando el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, fiel al Eterno, y el mundo sea alumbrado con su gloria. Y Pablo y Bernabé también testificaron de todas las maravillas que habían vivido entre los gentiles, y cómo Dios no distinguió entre judíos y gentiles en esto. Así pues Jacobo habló recordándoles lo que los profetas de antaño habían profetizado diciendo: después de esto volveré,
y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidos son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Y repitiendo esta profecía, Jacobo concluyó en que no se molestara a los gentiles con esto de la circuncisión, sino que se les enseñase de apartarse de ídolos, fornicaciones, de estrangular animales y comer su sangre. Porque ya cada sábado en las sinagogas Moisés era predicado, o sea, sus palabras. Así pues todos convinieron en esto, tanto los apóstoles como los ancianos y toda la iglesia, y eligieron varones para ir a Antioquía, Siria, Cilicia, diciendo lo acordado, y que el que enseñara diferente no era por mandato de ellos, pues si Dios no hacía acepción de personas, ellos tampoco, pues el Espíritu Santo testificaba de esto, y sólo que se apartaran de lo sacrificado a ídolos, de la sangre, lo estrangulado y la fornicación. Así fue dado aviso a todos por medio de la carta que se escribió, y todos se gozaron en esto. Así la palabra siguió esparciéndose a través de los profetas, Judas y Silas, Pablo y Bernabé. Cuando un escrito aparece, es deber de todos callar y someter su voluntad a la voluntad divina. Así es como los hijos de Dios verdaderos, los circuncidados de corazón, resuelven sus diferencias y avanzan en la obra de lanzar el salvavidas a otros. Así, unos días pasaron, y Pablo y Bernabé decidieron visitar las ciudades que ya habían ido para ver cómo estaban para darle seguimiento. Y otro problema surgió, pues Bernabé quería llevar a Marco, y Pablo no le parecía esto bien, pues éste desde Panfilia no había ido con ellos a la obra. Y no pudiendo resolver esto, y no parar por este inconveniente la obra, Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo fue con Silas a darle seguimiento a los de la fe. Marco tenía mucho que aprender, y su primera lección era no tener la opción de desistir ante cualquier situación. Así pues Bernabé le llevó consigo para que aprendiera lecciones de las cuales nunca podría olvidar si realmente quería servir al Señor de todo corazón. Pablo, por su parte, no podía detenerse en esto. Marco pudo haber aprendido con él, mas decidió apartarse y no participar. Perdió grandes lecciones, mas ahora con Bernabé debía aprender. Así pues Pablo y Silas pasaron por Derbe y fueron a Listra, y en esta última un discípulo llamado Timoteo estaba, hijo de judía creyente, pero hijo de padre griego, y todos daban buen testimonio de él. Pablo quiso que éste fuera con él, y para quitar preconceptos y piedras de tropiezo del medio, lo circuncidó por causa de los judíos. Para Pablo, como para cualquier verdadero hijo de Dios, el quitar del medio toda posible barrera para que la verdad llegue es vital. Esto en ninguna manera significa que hay que bajar la norma de la verdad para ser escuchados. No, de ninguna manera. Más bien todo debe ser basado en la palabra de vida. Cristo Jesús, para llegar a todo, se hizo pobre. No tenía dónde recostar su cabeza, siendo el dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos. Y Pablo conocía bien esto, e instruyó a Timoteo en esta misma línea. Cualquier sacrificio es válido para llevar la palabra de verdad, siempre y cuando no seamos ecuménicos, pues esta amalgama de mentira disfrazada como verdad es condenada por Dios. La música contemporánea, la ordenación de mujeres como pastoras, la oración contemplativa, la formación espiritual, el poner a la ciencia terrenal al nivel de la santa palabra, la Biblia, el espíritu de profecía, es una gran aberración. El mandar a orar al pueblo para que Dios haga llegar un antídoto inyectable ante la pandemia es una aberración. ¿Cómo un Dios tan santo va a pasar por encima de lo que Él mismo estipuló a través de la reforma pro salud?
Pero este es el pensar de los que por largo tiempo practican el rebajar la norma divina, incitando al pueblo a comprar seguros de vida, confiar en la farmaquía, aunque éstos vean allí la serpiente enrollada en la asta. Están tan adormecidos que viendo no ven y oyendo no oyen. Años en violación a la reforma pro salud, y cuando llega la enfermedad mortal quieren una hierba milagrosa que rápidamente les cure, y esto no es así. El resultado de la pérdida de la salud, al punto de poner la vida en peligro de muerte, es el resultado de la violación por largo tiempo a las leyes de salud que el Eterno estableció para esta maquinaria viviente. Reconocer esto es el primer paso, y ya sea que dando el segundo paso, que es entrar en obediencia a Dios, vivamos o muramos, es mejor morir en obediencia antes que vivir en desobediencia, pues morir en obediencia arrepentido es ganar la vida eterna, mas vivir un tiempo más en desobediencia es muerte eterna. Cada uno debe decidir, pues la salvación es individual, y solo hay un camino, Cristo Jesús. El rebajar la norma ha acarreado todo tipo de males. La reforma pro salud no es opcional, es mandatorio para el que quiere vivir con salud física, al igual que el vivir el real evangelio es mandatorio para alcanzar la vida eterna. El real evangelio exalta a Dios y su ley, estatutos y mandamientos, y minimiza todo lo que el mortal cree ser y tener. Morir a nosotros para que Él viva en nosotros es mandatorio y no opcional para el que desea entrar por gracia y justicia de Cristo Jesús a la Canaán celestial. Pablo entendía muy bien esto, y por eso lo daba todo por el reino de los cielos. Y Timoteo, siendo judío por su madre creyente, menos que esto no iba a ser aceptado entre los demás judíos, y por eso accedió por amor a la palabra de verdad a ser circuncidado. Así recorrieron por las ciudades, llevando el decreto que por los apóstoles les fue entregado para los gentiles, y las iglesias eran confirmadas, y cada día se sumaban más, y el Espíritu Santo les indicaba dónde no ir y dónde ir. Y una noche vino visión a Pablo, donde un macedonio estaba en pie ante él y le rogaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Y rápidamente se encaminaron hacia Macedonia, y así zarparon a Troas rumbo a Somatracia, y al otro día a Neápolis, y de allí a Filipos, ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia allí, y estuvieron allí por algunos días. Así pues en sábado salieron de la ciudad junto al río, donde solían orar, y se sentaron y comenzaron a hablar a las mujeres que allí se reunieron. Entre ellas una llamada Lidia, que era comerciante y temerosa de Dios. Y el Eterno abrió su corazón para que ésta atendiera todas las palabras que Pablo hablaba. Así ésta fue bautizada y su familia, y les rogó que entrasen a su casa y se quedaran allí entre los suyos. Así es como el Eterno Dios provee para sus hijos fieles, abre puertas que nadie puede cerrar, transforma corazones, abriendo sus mentes para que la verdad penetre y quede plasmada en el alma que teme a Dios. Así pues, aconteciendo que iban a la oración, a buscar comunión con Dios, el maligno no se hizo esperar, y una muchacha que era divina, por intervención maligna, estaba allí, y sus manejadores se lucraban mucho con ella. Así es el mortal, por dinero, que es la raíz de todos los males, juega con la serpiente, hasta que ésta adormeciéndoles los muerde, acarreándole la muerte. Mas mientras esto sucede, les engaña haciéndoles sentir que éstos están en control. Y esta poseída del mal seguía a Pablo y los demás diciendo a viva voz que esos hombres eran siervos del Altísimo Dios y que enseñaban el camino de la salvación. No dijo mentira, esto era cierto, mas algo muy sutil está tras la boca del maligno cuando habla verdad. Sus intenciones son revelar ante todos el plan divino a través de los mortales, para enorgullecerlos, o que éstos sean aborrecidos ante una ciudad gentil
con la idolatría en su medio, pues declarar que estos hombres eran siervos del Altísimo no era para veneración, era para burla e incitar a que les hicieran daño. Este espíritu inmundo, insistente, hizo así a través de aquella mujer por muchos días. Y Pablo se cansó de esto, y volviéndose a ella, pues ésta le seguía, le dijo: «Te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y el espíritu inmundo salió de ella, y sus amos, viendo que ésta ya no adivinaba más, se enfurecieron, pues ya no tendrían a través de esta ganancia, y prendieron a Pablo y a Silas, y los llevaron a las autoridades, declarando estos el gran mal que según estos hacían. Aquí vemos otra vez mentiras, casos inventados, que es lo único que los perseguidores de la real verdad pueden hacer. Y declararon que estos estaban alborotando la ciudad, y que eran judíos, y declararon que estaban predicando costumbres extrañas que no son lícitas para ellos hacer, pues ellos eran romanos. Aquí vemos el típico caso falso. No exponen lo que pasó, por lo cual estaban airados con ellos, sino que inventaron acusaciones, excusas, mentiras, para que éstos fueran castigados, pues esto era lo que ellos querían, porque su forma lucrativa se les acabó. Fue descubierta la fuente de su lucro, que era un demonio. Así que, ¿qué discernimiento tienen los infieles, los incircuncisos, los paganos de las cosas espirituales? Ninguna. Así pues el pueblo se agolpó contra ellos, y también los magistrados, y les rasgaron sus ropas, y les mandaron azotar con varas, y luego de herirlos los encarcelaron, y pusieron carcelero sobre ellos que los guardase bien, y el carcelero los metió en el calabozo más del fondo, y puso cepo en sus pies. Pero no importa las tretas del mal, la verdad siempre triunfa, y el Eterno ve todo y sabe todo. Así que a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Eterno Dios, y los presos oían. ¡Qué lección de vida! Azotados, presos, con grilletes, y cantando y exponiendo su fe ante todos, como ejemplo viviente. Esta es la actitud del real cristiano. No se preocupa por ninguna dificultad, pues él solo es parte del cuerpo, y Cristo es la cabeza. Así el Eterno honra a los que le honran, y repentinamente un terremoto tan grande fue hecho que hasta los cimientos de la cárcel se movieron, y al instante se abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Y cuando despertóse ante tal escándalo el carcelero, vio las puertas abiertas, y resolvió él mismo matarse con su espada, pues con todo oscuro no veía nada, y pensó que todos habían escapado. Pero el verdadero Hijo de Dios no está pendiente solo de sí, sino del bienestar de los demás. Y alzó su voz Pablo y dijo: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». Así el carcelero pidió luz y fue a ver y confirmó esto, y los sacó, y les dijo a Pablo y a Silas: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Oh, maravillas de maravillas, estas son las palabras que exclama el que ha abierto su corazón al llamado del Espíritu Santo. «Cree en el Señor Jesucristo», le fue dicho, «y serás salvo tú y tu casa». Y allí, sin hacerse estos esperar, le hablaron a él y a todos los que estaban allí de la palabra del Señor. Y el carcelero les tomó a esa hora de la noche, les lavó las heridas, y éstos le bautizaron a él y a todos los suyos, y les llevó a su casa y les alimentó. Y él y toda su casa se regocijaron, pues la salvación había llegado a ellos. Así en la mañana, luego de una noche tan victoriosamente salvífica de almas en Cristo Jesús, el carcelero recibió orden de dejarlos libres. Pero Pablo, que todo le gustaba en blanco y negro y no gris, exclamó: «Nos azotaron públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, y nos echaron a la cárcel, y ahora nos sueltan secretamente. No, ciertamente no será así». Y le dijeron al carcelero: «Que vengan ellos mismos y nos saquen».
Y así fue referido a los magistrados, los cuales temieron al oír que estos eran romanos, y rápidamente fueron, y les rogaron que no los delatasen ante los superiores, y les sacaron de la cárcel, y le pidieron salir de la ciudad. Y estos saliendo de la cárcel, no se fueron, sino que entraron a la casa de Lidia, y vieron allí los hermanos en la fe, los consolaron, y entonces se fueron. ¿Qué hubiéramos hecho si fuéramos los azotados, encarcelados, ser testigos de las maravillas que Dios hizo y luego sueltos? Ciertamente en la humanidad correríamos a irnos de ahí, mas en el espíritu no, sino que todo lo que comienza debe ser terminado, y no tener temor, y luego de haber terminado partir en paz. Esto lo entendía muy bien Pablo y Silas, y así fue que ellos hicieron. Pues son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Andar por fe y no por vista es una invitación que el Eterno nos hace a todos los que seguimos sus pisadas, y todos los que aceptamos su invitación vemos su gloria, su poder, su amor, su justicia en pro de nosotros. Y esta es la paz de la cual podemos disfrutar, la paz que solamente Él puede dar, una paz que no se compra ni se puede vender, pues es dada de lo alto para todos aquellos que no cedemos ante nada ni nadie, aunque se desplomen los cielos. Bendito sea el eterno Dios, por su grande poder y misericordia. Amén. Amén.